Gracias, Silvio Félix. Muchas gracias, hermanos. ¿Sí me escuchan? Alguien que ponga un dedito ahí para arriba. Ahí está, correcto. Entonces sí. Qué bueno, hermanos, estar con ustedes. Agradezco mucho la oportunidad que me han dado una vez más de poder compartir algo de la palabra del Señor con ustedes. Gracias también a mi hermano Silvio por pues encaminarnos en este programa, al hermano Walter también por haber convocado a hablar de un tema súper importante, ¿verdad? Y pues obviamente a mi padre también por la presentación. Y a todos ustedes, hermanos, por haber mostrado interés en escuchar sobre este tema que yo creo que es muy cercano al corazón de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es un tema que yo creo que no es muy tocado en la iglesia, pero es un tema súper importante. Así que espero en el Señor, hermano, que usted logre sacarle algo de provecho y que podamos escuchar algunas cosas que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra con respecto al tema del abuso infantil. Eh, permí- Permítame ver si estoy compartiendo, si logran ver mi presentación, debería de haber un osito de peluche ahí en la pantalla. Ok, entonces, hermanos, cuando me estaba preparando para este material, creé un par de documentos. Yo creo que ya se los repartieron. Esta es la manera en la que la dinámica que vamos a seguir. Usted tiene dos bosquejos, le debieron haber dado dos documentos. Uno es el bosquejo completo de la prédica, ¿verdad? Ahí tiene todas las palabras y todo lo que yo voy a estar hablando, pero también tiene otro que tiene espacios en blanco. Y la idea de esto es de que hay hermanos, hay personas a las que se les hace más fácil aprender cuando están escribiendo, cuando están tomando notas, cuando están haciendo algo activamente. Entonces, si usted se siente más cómodo únicamente escuchando la charla o escuchando lo que estamos diciendo, pues usted no tiene que hacer absolutamente nada más que poner atención, ¿verdad? Enfocarse. Pero si usted es uno de estos hermanos que le gusta tomar nota o que le gusta hacer algo, aprende mejor cuando está haciendo algo activamente mientras escucha, para usted es el otro documento en el que usted va a ir llenando los diferentes espacios en blanco. También vamos a tener pues la cuestión proyectada, la charla proyectada en la pantalla, así que si usted es visual, también pues logra aprender de esa manera. Así que tenemos por lo menos material por lo menos para tres estilos de aprendizaje. Usted utilice el que más le convenga. Si usted utiliza el material en el que va a ir llenando los espacios en blanco, yo voy a ir marcando esas palabras en la presentación. Cuando usted vea en la diapositiva palabras en amarillo, esa es para que usted la ponga en su documento, para que usted la escriba en su documento. Así que, hermano, queda a discreción suya cuál va a ser el material que va a utilizar. Habiendo dicho eso, hermanos, voy a empezar a compartir un poquito del material con ustedes. Cuando me preparaba para este tema, me encontré con una noticia de acá en Estados Unidos que quiero leerle, y esa la tiene usted también en el material que recibió. Si quiere seguir la lectura, excelente, si no, pues escúchela, pero se la voy a leer porque pues no me la aprendí de memoria, ¿verdad? Así que le invito a que lea junto conmigo. Dice esta noticia: cuando los empleados del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas examinaron una pequeña de 4 años, la única conclusión posible era que había sido abusada. La niña mostraba varios moretones profundos en el trasero, espalda baja y piernas, hinchazón en la mejilla derecha, una magulladura en la frente, lesiones en proceso de curación en toda la espalda y sangre seca en la esquina de la boca. Eso era lo que decía el informe de la policía de Hot Springs. La pequeña también tenía marcas de ligaduras, continuaba el reporte, marcas de ligaduras sobre las muñecas que indican que había sido amarrada y parecía estar desnutrida. Según el informe de la policía, cuando se le preguntó a la niña cómo se llamaba, ella respondió idiota. Resulta ser que el novio de la madre admitió posteriormente que utilizaba ese calificativo para llamar a la niña, pero alegó que solo era de broma. Pero no yendo tan lejos, hermanos, hasta aquí a Estados Unidos,
Me encontré también con algunos titulares de algunos medios de comunicación en Nicaragua. Y le puse tres ahí en el material, dice algunos que me encontré. Madre quema la parte íntima a su hija de 3 años con un tizón. Niño de 3 años muere por aparente maltrato de su propia madre. Fiscalía acusa a mujer de matar a su hija de 11 años con discapacidad en Ciudad Sandino. No, no es necesario que nos vayamos tan lejos, hermanos, hasta acá, Estados Unidos, o escuchar noticias del Medio Oriente, o escuchar noticias de otro continente, para saber de que este problema es un problema que está a la vuelta de la esquina de nuestra casa, a la vuelta de la esquina de nuestra congregación. El diccionario, hermanos, describe la palabra abuso como el uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Ahí están las palabras en amarillo, hermanos. Si usted está utilizando el material en el que puede llenar los espacios en blanco, esas son tres palabras que tiene que poner ahí. El uso excesivo, injusto o indebido de alguien. Mira una segunda definición que encontré de la palabra abuso. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Otra definición que me encontré es agraviar a alguien empleando violencia o abusando de la fuerza o poder que se tiene. Hermano, estoy siendo bastante intencional en las palabras que usted está teniendo que llenar, porque muchas veces no calificamos algo de abuso porque no lo entendemos, ¿verdad? No sabemos en realidad cómo se mira el comportamiento abusivo. Estamos tan acostumbrados a verlo que lo vemos como algo normal. Y por eso he sido intencional en las palabras que usted está llenando, porque son características claves en determinar si un niño está siendo abusado o no. Miren las palabras que usted tuvo que llenar en esta definición. Agravio, ¿verdad? A alguien empleando violencia, abuso de fuerza o poder que se tiene. Una cuarta definición que usted puede, que encontré con respecto a la palabra abuso, dice tratar a una persona con crueldad o violencia de manera regular o repetida. Teniendo esas definiciones, hermano, ahora le invito a que haga algo que yo creo que le da un poquito más aterriza un poquito más el concepto sobre lo que estamos hablando. Cambie las palabras algo, alguien o persona y ponga allí un niño y como que golpea más la definición. Abuso es hacer uso excesivo, injusto o indebido de un niño. Hacer objeto de trato deshonesto a un niño porque tiene menor experiencia, fuerza o poder. Abuso, hermanos, es agraviar a un niño empleando violencia o abusando de la fuerza o poder que se tiene. Abuso es tratar a un niño con crueldad o violencia de manera regular o repetida. La frase o el término abuso infantil, hermano, no lo encontramos textualmente en la Biblia. Pero la Biblia es clara en cuanto al lugar especial que ocupan los niños ante nuestro Señor. Y la iglesia, hermanos, como promotora del amor de Dios y de principios y valores cimentados en la Biblia, no puede eludir la responsabilidad que tiene ante uno de los hechos más dolorosos que enfrenta nuestra sociedad hoy en día y que lo ha venido experimentando desde hace muchísimo tiempo. Los hijos de Dios, hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos, como dice el dicho, hacernos los de la vista gorda ante este problema, sino que estamos llamados a actuar ante este pecado tan horrendo en contra de aquellos que son más vulnerables. Mire estas estadísticas que le voy a compartir. A mí me gustan las estadísticas, hermano, porque creo que nos ayudan a entender la relevancia del problema que estamos hablando. Si usted no escucha números, si usted no escucha lo relevante que es el tema, pues ya ahí va a ser algo que va a entrar por un oído. Corre el riesgo de que sea algo que entre por un oído y salga por el otro, ¿verdad? Ya pues se escuchó la charla y ya está, ¿verdad? Pero cuando usted escucha estadísticas, cuando usted escucha números,
Entonces como que aterriza el problema y le ayuda a entender la necesidad que hay de actuar con respecto a este problema. Dicen las estadísticas entonces, hermano, que 6 de cada 10 niños menores de 5 años sufren de abuso físico o de violencia psicológica de parte de sus padres o cuidadores. Imagínense, hermano, ese es el 60% de los niños. Y mire de quién lo sufre, de parte de sus padres o aquellos que lo cuidan. Siguen diciendo las estadísticas que una de cada 5 niñas o uno de cada 11 niños ha sufrido violaciones y abusos sexuales en su infancia. Dicen también las estadísticas con respecto al abuso físico que el 41% de las víctimas son menores de 1 año. Imagínese, hermano. Imagínese, hermana, un niño menor de 1 año siendo objeto de crueldad, de violencia, de abuso de poder, simplemente porque no puede defenderse. Conecte las definiciones que estábamos escuchando hace unos minutos. 41% de las víctimas de abuso físico son menores de 1 año. Dicen las estadísticas también que el 44% de las víctimas de abuso físico tienen entre 1 y 5 años y el 15% entre 6 y 17 años. Dicen también, hermanos, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF que el 44% de las víctimas de abuso físico son niñas y el 56% de las víctimas de abuso físico son niños. Hermano, los números son tremendos. Los números nos dicen de que este problema hay que tratarlo, este problema hay que hablarlo. Es un tema difícil, un tema sensible, un tema controversial y tristemente no muy tocado dentro de la iglesia. Pero es un tema, hermano, sobre el cual Dios a través de su palabra no se queda callado. Y por eso yo felicito al hermano Walter y a los ancianos de la congregación porque han tenido la visión de poder educar a la iglesia sobre este tema tan serio y tan sensible. Me gustó lo que dijo el hermano Silvio cuando estaba dando la introducción a la actividad, que este es un momento formativo, es un momento educativo. Y creo que en el mejor de los casos va más allá de la educación y se convierte en un llamado a la acción de parte de la iglesia del Señor ahí en Nueva Libia. Porque de nuevo es un tema sobre el cual Dios no se queda callado. Hablar sobre el abuso infantil, hermano y hermana, desde una perspectiva bíblica, tiene el poder de transformar nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades e incluso nuestro país. Y yo estoy seguro, hermano, que a usted le gustaría ver a una Nicaragua, a una niñez en Nicaragua mucho más saludable, a una niñez dentro de la congregación de Nueva Libia mucho más saludable emocionalmente. Entonces, qué bueno que usted está aquí, hermano y hermana, para poder hablar de este tema tan importante. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver una historia, hermano. Vamos a sacar las lecciones de ahí, de una historia que yo creo que es súper conocida para la gran mayoría de nosotros, pero que tal vez no la hemos visto desde este ángulo. Vamos a hablar de la historia de José. Dice bueno, vamos a dividir esta historia en 4 partes, hermano. Y batallé en realidad sobre cómo hacer para poder comunicar el mensaje, porque en algún momento pensé que sería bueno escuchar toda la historia y después sacar las lecciones, pero yo creo que es más puntual el poder dividir en partes la lección e ir sacando lo que se desprende de la Biblia con respecto a ese tema en las diferentes secciones que vamos a estar leyendo. Así que usted puede ver ahí en su bosquejo, vamos a dividir la lección o la narración en 4 partes. La primera en Génesis capítulo 37, versículos 2 al 8, después versículos 18 al 28. Y de ahí nos vamos a pasar al capítulo 42, versículos 6 al 9 y luego versículos 21 al 22. Y vamos a ver, hermanos, 6 verdades que se desprenden de estas porciones bíblicas con respecto al abuso infantil. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al abuso infantil? Porque de nuevo, Dios no se queda callado. Así que abra su Biblia y si no, la va a tener ahí en pantalla.
Le recuerdo, hermano, creo que vale la pena notar de que vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Ese es el texto que yo voy a estar utilizando. Yo sé que la mayoría usa la Reina Valera, pero me gusta cómo explica la situación la nueva traducción viviente. Así que de ahí es donde voy a estar leyendo yo. Si usted no la tiene, pues le invito a que mire en pantalla y vea lo que dice la palabra del Señor en estas diferentes secciones. Empezando con la primera. En Génesis capítulo 37, versículos 2 en adelante, dice la palabra del Señor. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, un menor de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo José. Yo me imagino a José, hermano, todo emocionado, ¿verdad? Queriendo llegar a contarle a sus hermanos el sueño que había tenido. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta ser que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y sus hermanos de plano no tan contentos con la historia, respondieron. Así que crees que será nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en la que los contaba. Y vamos a hacer una pausa ahí con respecto a la lectura, hermano. Y vamos a ver lo que dice, lo que entendemos de la palabra del Señor con respecto al abuso infantil basado en esta porción bíblica. Acordémonos, hermanos, de que José tiene 17 años cuando esto está ocurriendo. Y lo que vemos, hermanos, como primera lección en estos 8 versículos, 7 versículos, es de que el abuso infantil puede venir de cualquier persona, incluso, hermanos, personas de confianza. ¿Ah? El abuso infantil puede venir de cualquier persona, incluso de personas de confianza. Cuando usted lee los versículos 2 al 4 de esta narración bíblica, vemos que José sufría ya de violencia verbal, física y psicológica de parte de sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Hermanos, uno de los tipos de violencia, uno de los tipos de abuso que puede sufrir un niño es el abuso verbal, que termina traduciéndose en un abuso psicológico para el niño. Yo sé que la hermana Arlen va a hablar de esto más adelante. Y usted dirá, pero es que así se llevan ellos, hombre, todos los hermanos se pelean. No, hermano, no, no es así. A veces nosotros intentamos justificar la agresión entre hermanos, la agresión entre parientes, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es fomentando el respeto mutuo y las relaciones saludables. Dicen las estadísticas, hermanos. Perdón, antes de adelantarme ahí. Verá, José, ustedes que están utilizando el material en el que llena a las palabras, José era abusado verbal, física y psicológicamente por sus hermanos. Las estadísticas dicen, hermanos, que el abuso infantil puede venir tanto de personas externas como internas al hogar. El padre, la madre, los tíos, los abuelos, en el caso de los padres solteros, los novios, las novias. Y uno que es bien alarmante, hermano, incluso los líderes religiosos. Aquí en Estados Unidos, incluso en la ciudad en donde yo vivo con mi familia, hemos escuchado noticias que han sido bombazos en el mundo religioso y probablemente usted las ha escuchado también, de predicadores, de pastores y como usted le quiera llamar, verán, el mundo religioso que han sido perseguidos penalmente por haber abusado de algunos niños en su feligresía. Hermano o hermana, si usted
sospecha que un niño está siendo abusado, no se niega a la posibilidad de que el abuso podría estar viniendo dentro del hogar. No se niegue a la posibilidad de que el abuso podría estar viniendo incluso de adentro de la iglesia. Y creo, hermanos, firmemente que este último, si ese fuera el caso, sería devastador para un niño, e incluso para su familia. Se desprende también de estos versículos, hermanos, de que el abuso infantil tiene su raíz en un corazón enfermo de pecado. En el caso de los hermanos de José, el corazón de ellos estaba enfermo de odio. Y tristemente, a veces esa es la razón por la que algunos abusan de los niños. Ah, es que a mí no me gustan los niños, dice alguien. Ok, está bien que no le gusten, ponen a prueba su paciencia, pero no es razón para agredir, no es razón para agraviar verbal, psicológica o físicamente. Miramos de que en el caso de José, José era odiado por sus hermanos. Y a medida que él interactuaba con ellos, dice que lo odiaban aún más y que lo odiaban más que nunca. Son las frases que utiliza la palabra del Señor en estos versículos. Si usted escucha a alguien o ve a alguien, hermano, usar como excusa el que no le gustan los niños para agredir a un niño, es indicador de que el corazón de esa persona, hermano, está enfermo de pecado y necesita sanidad espiritual. Pero a veces, hermano, no es odio. A veces es un enojo descontrolado lo que lleva al abuso. A veces el corazón está enfermo de enojo, de arrebatos de furia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Dice la palabra del Señor. Les leo siempre de la Nueva Traducción Viviente. Además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hermano y hermana, le animo en el nombre del Señor a que usted nunca intente disciplinar a sus hijos o a sus hijas estando enojado, estando enojada. Cuando usted está enojado, está enojada, intenta disciplinar, es súper fácil perder el control y caer en el exceso, caer en el abuso de la fuerza y el poder que usted tiene, a como leíamos en la definición, ¿se acuerda? Nunca intente disciplinar a sus hijos estando enojado o enojada. Con mucha frecuencia, hermanos, con el disfraz de disciplina, muchos padres lo que hacemos es desquitar nuestro enojo, desquitar nuestra frustración con el niño y lo terminamos moliendo a golpes. ¿Mm? Y usted cree que disciplinó, cuando en realidad lo que hizo fue desahogarse en el cuerpo del niño. Pero la disciplina, hermanos, debe aplicarse con amor. Y este es otro tema amplio del que podemos hablar, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice de que la disciplina debe aplicarse con amor. Dice el Proverbio capítulo 3 versículo 12, pues el Señor corrige a los que ama. Disciplina a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite, al hijo que ama. La disciplina, hermano, no es sinónimo de abuso y la disciplina no tiene por qué caer en abuso. Es cuando la disciplina se aplica con un enojo descontrolado, con ira, con furia, que entonces cae en el abuso. Y a como nos enseña la palabra del Señor, hermanos, el enojo descontrolado, la ira, la furia que lleva al abuso es un fruto de la carne y es herramienta en la mano de Satanás. Recién leíamos lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. No le den lugar al diablo cuando se enojen. No pequen cuando se enojen. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. En los frutos de la carne y los del espíritu, le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones
Y continúa la lista y dice al final del versículo 21, permítame repetirle lo que le dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. A veces, hermano, el abuso es resultado de un enojo descontrolado, un moler a golpes, a como decíamos hace un minutos, que resulta por la falta de dominio propio y por el permitir que la carne nos controle. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, más adelante en el capítulo 4, versículo 31, le dice a los hermanos en Éfeso, líbrense de esas cosas. Vivan como hijos de luz. Si, miren lo que dice, si tiene a su Biblia ahí a la mano, líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Es la amonestación del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. No deje, hermano y hermana, que el enojo lo controle. Porque el enojo descontrolado, de nuevo, es un fruto de la carne y es herramienta en las manos de Satanás. Un padre o madre de familia, hermano, que no puede controlar su enojo es una bomba de tiempo para con sus hijos. No, no es broma, hermano. Muchas veces a mí me consterna, me da tristeza cuando escucho de que los problemas de temperamento que la gente tiene se hacen broma cuando se está platicando de, a ver, ¿quién se cree enojón? Y ya medio riéndose la gente levanta la mano, ¿verdad? Y se hace chiste. No, hermano, hermana, si usted no puede controlar sus emociones, usted no puede controlar el enojo, usted es una bomba de tiempo para con sus hijos. Usted es una bomba de tiempo para con los niños que le rodean. Líbrese de eso, a como dice el apóstol Pablo. A veces, hermanos, no es un enojo, sino que es un corazón inmoral el que conduce al abuso. Con mayor frecuencia, hermanos, escuchamos hoy en día de casos de pedofilia, de explotación sexual infantil, pederastía. En Estados Unidos, hermanos, se estima que anualmente cerca de 325,000 niños y niñas están en riesgo de convertirse en víctimas de abuso y explotación sexual. Es porque el abuso infantil, hermanos, tiene su raíz en un corazón enfermo de pecado. Continuamos leyendo la historia de José, hermanos, y ahora nos pasamos a los versículos 18 al 26 de la palabra del Señor, ahí en Génesis capítulo 37. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Resulta ser de que Jacob le encarga a José ir a echarle un ojo a sus hermanos. Sus hermanos dicen que se habían ido a pastorear a sus ovejas, entonces le dijo, mira, anda, echarles un ojo a aquellos y me venís a decir qué es lo que ves, cómo se están portando. Entonces dice, ahí es donde entra el versículo 18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Y mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Mire hasta dónde llegó o llegaba el intento de hacer daño, pecado tras pecado, la mentira, el asesinato y todo, para poder cubrir el odio con el que habrían de llevar a cabo su crimen. Entonces, dice, continúa diciendo el relato, veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Versículo 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta y después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano.
de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Vamos a hacer una pausa acá. Es versículos 18 al 28, hermano. Creo que en su material dice al versículo 26, añaden un par de versículos ahí, es 18 al 28. Vemos en esta narración bíblica, hermanos, de que a Rubén como que le dio remordimiento de conciencia, ¿verdad? Ahí en el versículo 21. Y por un momento como que reconoció que lo que estaban haciendo era indebido. Pero no fue suficiente tener remordimiento de conciencia. Simplemente buscó una ruta alterna, dice el versículo 22, para no tener que encubrir el crimen que habían planeado. Al preparar este material, hermanos, basado en la reacción de Rubén, debatí con la idea de etiquetar este punto como el abuso infantil es incorrecto o el abuso infantil es un crimen. Y me fui por la segunda opción. Me fui por la segunda opción de que el abuso infantil es un crimen y esa es la tercera lección que se desprende, creo yo, de estos versículos. Porque abusar de un niño, hermano y hermana, marca la vida de ese niño para siempre, marca la vida de esa niña para siempre. El abuso, hermanos, viola el cuerpo y la dignidad del niño, desmorona su autoestima, trunca su desarrollo y destruye su confianza en Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, y de nuevo, creo que el hermano Arlen va a hablar de esto, pero el niño asocia la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios con el amor de su padre, la fidelidad de su padre, la expresión de su padre. Entonces, cuando el niño es abusado, la confianza que él pudiera haber tenido en Dios se destruye por el abuso del padre. Por eso me fui por la segunda opción. Creo, hermanos, que el abuso infantil entonces es un crimen tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista penal, más y más países alrededor del mundo han tipificado el abuso infantil, hermanos, como un crimen penado con cárcel. De hecho, mientras me estaba preparando para este material, encontré cómo el Código Penal nicaragüense tiene múltiples artículos orientados a proteger a la niñez del país. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlos, ustedes que trabajan con niños. Muchos artículos para poder proteger a la niñez nicaragüense. Pero más importante que eso, hermanos, es el hecho de que el abuso infantil es algo que Dios no tolera y por eso creo que también es un crimen espiritual. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 5 al 6 y versículo 10. Mateo capítulo 18, versículos 5 y 6 y luego el versículo 10. Dice nuestro Señor Jesucristo en la narración de Mateo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Versículo 10. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Le digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Es un hecho, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en estos últimos versículos se está refiriendo ahora a discípulos que recién acaban de creer en Él, recién acaban de poner su fe en Él. Pero me llama la atención de que la comparación sobre estos recién nacidos espiritualmente es con un niño físico, es con los niños físicos. Jesucristo utiliza a los niños físicos para describir la vulnerabilidad que se tiene a nivel espiritual cuando se es niño. Es que cuando se es niño, hermanos, hay una tremenda vulnerabilidad en el aspecto físico también. Dios, hermanos, no tolera el abuso infantil, porque para Él es una violación a uno de estos pequeños que ha puesto su confianza en Él. Es un hecho, hermano, de que el niño confía por naturaleza. El niño cree por naturaleza. Y cuando usted le habla a un niño sobre el amor de Dios, empieza a crear una relación entre él y Dios
que Dios valora mucho. Pero cuando alguien viene y pone de obstáculo el abuso infantil para que esa confianza y esa relación se desmoronen, entonces esta persona se está metiendo con Dios. Dios, hermano y hermana, no tolera el abuso infantil. Estamos viendo qué es lo que dice la Biblia con respecto al abuso infantil sin usar las palabras abuso infantil. Y aquí es donde lo estamos viendo. Para Dios, hermano y hermana, los niños ocupan un lugar muy especial cerca del corazón, cerca de su corazón. Regresando a la narración de José, en los versículos 27 y 28 vemos a Judá preguntando o diciendo, en lugar de hacerle daño, en lugar de hacerle daño, o Judá, hermanos, no se daba cuenta, o Judá se negaba a aceptar que él y sus hermanos ya le habían hecho daño a José. Con las palabras crueles, llenas de odio, llenas de rencor en contra de José, ya habían abusado verbalmente de José, con haberle quitado su túnica y haberlo dejado desnudo, ya habían abusado psicológicamente de José. Con haberlo tirado a la cisterna, ya habían abusado físicamente de José. Y es que el asunto, hermano, lo que se desprende de estos dos versículos, 27 y 28 de la historia de José, es que el abuso, hermano, el abuso infantil tiende a ser minimizado. El abuso infantil, hermano y hermana, tiende a ser minimizado por muchos factores. En algunas ocasiones es por privacidad y confidencialidad familiar. No, hombre, se va a venir la reputación de la familia para abajo. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Entonces lo barren debajo de la alfombra. A veces se minimiza el abuso infantil, hermanos, porque se pone un estigma social sobre el abusado. Hay gente que prefiere poner una etiqueta negativa sobre la víctima que creerle que está sufriendo, que creerle que está siendo abusado. Muchas veces también el abuso infantil se minimiza porque a veces es difícil de probar, especialmente el abuso verbal, el abuso psicológico, cuesta probarlo. Entonces, no, pues no, en realidad no está pasando nada, este está exagerando las cosas y se minimiza el abuso infantil. Mire la reacción de Judá. En lugar de hacerle daño, dice, mejor, ¿por qué no lo vendemos? Si el daño ya estaba hecho, José ya estaba traumado, José ya le tenía miedo a sus hermanos, José ya había sido agredido físicamente. Muchas veces se minimiza también el abuso infantil, hermanos, porque se cree que la víctima se buscó o se ganó el ser abusado. Y pues, ¿para qué habló? Y pues, ¿para qué contó los sueños así? ¿Se lo buscó? ¿Se lo ganó? Ahí aparece un niño vapuleado regresando de la escuela. A ver, pero ¿qué hiciste vos para que te pegaran? Es que no importa qué hizo, no hay razón para poder agredir y abusar físicamente de un niño. Con todo esto, hermano, que hemos visto, ¿verdad? Con todo esto del minimizar el abuso infantil, vemos también de que nuestra propia cultura termina normalizando el abuso. Muchachos, hombre, locos, hombre, ¿verdad? Así va a aprender. La cultura propia normaliza el asunto y entonces dice la víctima, pues ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir algo? Y termina quedándose callado. Termina convenciéndose a veces de que en realidad lo que está atravesando no está tan mal. Y más aún cuando la víctima es un niño o una niña que no tiene otro marco de referencia. Pero mira, hermano y hermana, la verdad que se desprende también de la palabra del Señor es de que no hay ningún secreto que quede oculto para siempre. Si no salió a la luz ahorita, va a salir a la luz más tarde. Si se minimiza ahorita, va a verse su relevancia más tarde.
Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 22 advierte, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Y lo mismo relata Lucas diciendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Esta es una advertencia al perpetrador del abuso, hermano y hermana. Es cuestión de tiempo. ¿Mm? Es cuestión de tiempo que esto salga a la luz. Así que hay que tener cuidado. Continuando con la lección, las lecciones que vemos de la palabra del Señor en la narración bíblica, hermanos, nos pasamos ahora a la tercera parte de la vida de José, de la historia de José. En Génesis capítulo 42, ahora, versículos 6 al 9, dice la narración. Entendemos ahora que José ha sido vendido a los madianitas, ha sido llevado como esclavo a Egipto. Hay varias cosas que vive José, entre ellas su experiencia con la esposa de Potifar, es puesto en la cárcel y después es ascendido a gobernador de Egipto, segundo bajo el faraón, segundo al mando. Y es en ese contexto de que viene el cumplimiento de aquellos sueños que José había tenido cuando llegan los años de las vacas gordas y las vacas flacas y escasea la comida y van a buscar los hermanos de José a Egipto grano porque ellos en Egipto sí se habían preparado. Ahí es donde viene esta narración y dice, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen? Les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Y hacemos pausa ahí, hermanos, en la tercera parte de la historia de José. Aunque la Biblia, hermanos, nos hace ver que José no guardó rencor a sus hermanos necesariamente, él no había olvidado nada de lo que había pasado. Porque, hermanos, el abuso infantil marca a las víctimas para toda la vida. El abuso infantil marca las vidas para toda la vida. Cuando José ve a sus hermanos, dice la Biblia, recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. Pero estoy seguro, hermanos, que junto con eso, José recordó también todo lo que había sufrido a raíz de esos sueños y todo lo que había sufrido en las manos de sus hermanos. Dice la gente, el tiempo lo cura todo. Pero eso no es cierto, hermano. Es Dios quien lo cura todo. Es Dios quien ayuda a aquel que ha sido abusado a salir del atolladero de la depresión, del dolor, de la vergüenza, de la baja autoestima, del rencor y el deseo de venganza. Siendo humano, José, hermanos, yo estoy seguro que ha de haber sentido alguna de estas cosas, ha de haber tenido alguno de estos sentimientos como resultado de lo que vivió. Pero por lo que vemos en las Sagradas Escrituras, no guardó rencor. Es Dios, hermano y hermana, quien sana el espíritu. Es Dios quien sana las heridas. Es Dios quien restaura, no el tiempo. Y vemos en José, hermanos, una restauración completa. Pero yo estoy seguro que las cicatrices estaban allí. ¿Mm? El abuso infantil, hermanos, marca a las víctimas para toda la vida. Y eso se desprende de lo que estamos viendo de la historia de José. Continúa el relato en los versículos 21 y 22 del capítulo 42. Después de que José les ha dicho, bueno, si quieren comprobar de que ustedes son honestos y que no son espías, vayan y tráiganme a su hermano menor, ¿verdad? Vayan y tráiganme a su hermano menor, que esté aquí con ustedes también. Entonces van ellos de regreso, ¿verdad? Y en lo que se están preparando para irse, dicen esto entre ellos. Y hablando entre ellos, dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén.
pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Hermanos, el abuso infantil es pecado. En estos versículos, hermanos, los hermanos de José recuerdan el mal que hicieron y probablemente lo hicieron con lujo de detalles. Probablemente recordaron cómo planearon matarlo entre todos. ¿Cómo es que dicen en Nicaragua? ¿Cómo le iban a echar la vaca entre todos? ¿Cómo lo atacaron y luego lo desnudaron? Probablemente recordaron, hermano, quién o quiénes de ellos iba a golpearlo para doblegarlo y tirarlo al pozo, porque no creo que José haya entrado voluntariamente al pozo. Probablemente se acordaron de quién o quiénes habían caído designados para golpearlo y doblegarlo, tirarlo al pozo para que ahí se muriera sin que nadie pudiera escuchar su grito de auxilio. Recordaron la angustia de José rogando por su vida, hermanos, y cómo tomaron la decisión consciente de no escucharlo. Y Rubén, que en algún momento fue el que tuvo remordimiento o de conciencia por lo que estaban haciendo y tuvo el arranque de poder devolver al muchacho, a José, a su padre, hace la pregunta culminante de nuestra reflexión de hoy, hermanos. Y no les dije yo que no pecaran contra el muchacho. El abuso infantil, hermanos, es pecado. Así de sencillo, no tiene otro nombre, no tiene excusa, no tiene justificación. El que abusa de un niño, el que abusa de una niña, está llamando a la ira y el castigo de Dios sobre sí. Santiago nos dice, hermano, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, el abuso infantil no es nada bueno sobre un niño, sobre una niña, y es pecado. Pero el asunto, hermano, de lo importante para aquellos que son víctimas ahorita o han sido víctimas en algún momento del abuso infantil, lo encontramos ahí en Salmo capítulo 34, versículo 15. Es un versículo, hermano, de esperanza para aquel que está atravesando abuso. Dice la palabra del Señor ahí en Salmo 34, 15 al 18. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios, hermano y hermana, está listo para responder para aquel que está sufriendo de abuso y clama a Él. El abuso infantil, hermano y hermana, crea una separación entre el perpetrador y Dios, porque eso es lo que crea el pecado. Y mientras no hay un arrepentimiento y mientras no haya un cambio de vida, la paga del pecado, dice las Sagradas Escrituras, es muerte. Y Dios está listo para responder para aquel que está siendo abusado, cuando decida clamar a Él. Concluyendo, hermanos, el mensaje, vemos la reacción de nuestro Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Dios, hermano, no tiene más que amor y bendición para los niños. Ya como lo demuestran estos versículos, Dios no quiere obstáculos en la relación entre Él y ellos, mucho menos el obstáculo del abuso. Dios no aprueba, no fomenta ni tolera el abuso infantil. Y como sus embajadores que somos, hermano, usted y yo tampoco debemos tolerarlo. En el Salmo 82 vemos una exhortación de parte de Dios.
para con aquellos que lo siguen, para con aquellos que le creen. Hagan justicia al pobre y al huérfano, dice el Señor. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Un llamado a la acción, hermano y hermana, de parte suya y de parte mía, en contra de aquellos que están abusando de los niños. Hermano y hermana, si usted sospecha que un niño está siendo víctima de abuso, aparte de orar por la sanidad espiritual y emocional del niño, que eso obviamente es algo que hay que hacer. Usted y yo tenemos la obligación moral y legal de informar a las autoridades competentes para que investiguen y tomen cartas en el asunto. Es tiempo, hermanos, de agarrar al toro por los cuernos y acabar con este flagelo que está devorando a nuestra niñez. Esto, hermanos, es algo de lo que dice la Biblia con respecto al abuso infantil. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los proteja y les guarde y les dé sabiduría para poder discernir entre aquellas situaciones que tal vez estén atravesando niños entre aquellos que ustedes sirven. Que Dios les guarde, hermanos. Muchas gracias. Sobre todo por el material, porque eso perpetúa la idea, perpetúa la teoría y así la podemos estar. O sea, no nos habíamos tomado un momento para meditar de la manera en que la hemos visto como una enseñanza meramente bíblica, pues hasta el momento, de su amor, de su falta de rencor, de lo limpio de su corazón que no guardó odio, de todo ese maltrato. Pero es muy interesante, hermano, escucharlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista y mi mente voló más allá. Me motivó a pensar en la otra parte de la historia de José. Si nosotros recordamos, cuando él llega a Egipto, bueno, él fue objeto hasta de una trata de personas, un tráfico de personas, ¿verdad? Porque fue vendido como esclavo. Eh, Aunque la esclavitud era vista desde otra forma, de otro punto de vista, el de ahora, ¿verdad? Pero sí, él sufrió ese abuso también. Y también quería compartir pues mi idea de que incluso fue objeto hasta de un abuso en tentativa, pues, pero de un abuso sexual, cuando llega a Egipto por parte de la esposa de Potifar, que lo lleva después a otro tipo de abuso al pasar bajo cárcel, ¿verdad? Por el juicio injusto que le había hecho la misma persona al no ceder, al no permitírsele pues abusarlo, porque incluso quiso tomarlo hasta por la fuerza y hay otro tipo de abuso que sufrió, ¿verdad? José. Entonces sí, me impactó mucho, me gustó mucho, hermano. Muchas gracias por esta exposición, por esta conferencia. Y sí, como dice, era un comentario, pues no quedé clarísima, ¿verdad? De todo que en realidad hemos tomado estas situaciones de abuso, sobre todo a veces verbales, que pasan desapercibidas, como las hemos hecho como parte de nuestra vida. Lo hemos incorporado a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de tratarnos en nuestro hogar, en nuestra casa, lo hemos tolerado, ¿verdad? En nuestros centros de trabajo, y hay algo que es muy importante, que la iglesia tome cartas en el asunto, poniendo conocimiento a los hermanos, ¿verdad? De esta situación. Aquí hay un deber no solo moral, hermano, como usted dice, y de orar para que Dios sane el corazón, porque esa es la regla general. El abuso, dice, a las víctimas no se recupera. Un abuso sexual no se recupera una víctima, pero con el poder de Dios, ¿verdad? Sabemos que sí, pero tenemos el deber espiritual de no tolerar este pecado, ¿verdad? Tenemos el deber espiritual de no tolerar este pecado. Entonces, no solo el legal y moral, primero está el espiritual. Si nosotros queremos cumplir con la palabra del Señor, no vamos a tolerar ni repetir este pecado como no toleramos otros muchos pecados. Eso era pues nada más. Quería hacer ese comentario, hermano. Gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, acá en el público tenemos tanto maestros de niños como maestros de jóvenes, entre los cuales hay jóvenes menores de edad, ¿verdad? Y me interesa bastante desde el punto de vista de iglesia, ¿qué podemos hacer los maestros, maestras de niños y de jóvenes cuando identificamos ciertas señales de alerta que nos indican que hay algún tipo de maltrato psicológico o verbal de parte de los padres de familia hacia esos niños o jóvenes que nosotros estamos atendiendo en la iglesia? ¿Qué podemos hacer para abordar a los padres si la sospecha básica es que viene de parte de su núcleo familiar, este tipo de violencia? Bu- Bueno, hermano, muy buena pregunta, creo yo. Yo creo de que nuestro Señor Jesucristo habla bien claro, ¿verdad? De cómo hay que lidiar con aquel hermano que está pecando, ¿verdad? Aquel que ha pecado contra ti, dice. Y esta porción bíblica es bastante conocida por muchos de nosotros. Y Jesús empieza diciendo, ve y háblale a tu hermano directamente, ¿verdad? Ve y háblale a él para ver si recapacita, para ver si para su pecado. Pero si no, lleva dos o tres testigos, ¿verdad? Lleva dos o tres testigos y si no para todavía, hay que llevarlo a la iglesia. Y yo creo que ese proceso aplica también en casos de este tipo. Pero junto con eso, yo creo que la persona también tiene que entender de que hay consecuencias legales con respecto al abuso que está perpetrando, ¿verdad? Entonces, reportar a autoridades. Y esto, hermano, es parte de lo que nosotros no hablamos mucho dentro de la iglesia tampoco, ¿verdad? Creemos de que es malo involucrar a la autoridad, pero si es que las acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y cuando se está violando la ley, y más que eso, se está violando a un niño, ¿verdad? La integridad física de un niño, esa persona tiene que responder, ¿verdad? Entonces, yo creo de que va acompañado de esos dos, hay que amonestar a esa persona siguiendo el proceso bíblico, ¿verdad? Jesucristo nos da eso para que pare, ¿verdad? Porque no es de que, hermano, vaya bajándole, no, pare, ¿ya? Y si eso no pasa, tiene que seguir escalando. La congregación de Nueva Libia tiene la bendición de tener ancianos. Los ancianos pueden involucrarse, ¿verdad? Y creo que deben involucrarse para poder evitar que eso se convierta en un cáncer dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, esa sería mi sugerencia, hermano, ¿verdad? Ante un caso como Estamos este. muy claros. Tenemos una pregunta más por este lado. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Carla y yo soy maestra de la iglesia de Tupitepán Centro, pero nací en la iglesia del kilómetro 20. Estuve en la clase de niños, en la clase de jóvenes y soy maestra de niños. En la iglesia soy maestra, en escuela secular doy clases a domicilio. Bueno, estamos hablando del maltrato infantil. Yo creo que, como decía el hermano, de que han habido muchos maltratos dentro de la iglesia, ya sea en jóvenes, en niños, inclusive dentro también de lo que es los adultos. Porque un adulto, un abuelo puede ser maltratado por el hijo, y ya tal vez el hijo adulto casado y con nietos. Pero mi pregunta es, hermano, en las clases dominicales, por lo general somos maestras. Allá en la iglesia Chiquitapa Centro, todas somos maestras, somos mujeres. Mi opinión es de que los niños y las niñas son muy delicados, son delicados los niños. Entonces, ¿qué, qué consejo usted da para todas las iglesias de Cristo? Para mí, hermano, te voy a dar mi opinión. Está bien que seamos maestras, mujeres. Porque los niños de repente van al baño y uno necesita acompañar al niño? Y dentro de la iglesia, todas las madres somos delicadas con nuestros hijos. Yo por lo general, yo tengo una hija, ya tiene 30 años. Yo nunca dejé a mi hija con nadie, ni con un tío, ni con un abuelo, sí con mi mamá. Pero
nunca la dejé sola. Y yo decía, no, vas a recibir clases. Y está bien que la hermana te dé clases. Sí, no doy por evadido de que habemos maestras viendo mujeres que maltratamos a los niños. Entonces, hermano, yo solo le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué consejo nos daría las iglesias de Cristo en lo que es el ministerio infantil, o sea, las clases dominicales? Eh, Gracias por su pregunta, hermana. Este, yo creo, hermana, de que muchas veces, este, en lo que fallamos en nuestras congregaciones es precisamente en prepararnos. Hay técnicas sobre cómo mantener la atención de los niños. Hay técnicas sobre cómo poder enseñarle al niño sin que, por lo menos en el contexto de la clase dominical, el niño quede desesperado, ¿verdad? Y no quiera poner atención. Hay técnicas sobre cómo hacer eso. Pero yo creo de que nuestras congregaciones con frecuencia no nos preparamos para eso. Y muchas veces recurrimos a lo que hemos visto en nuestras casas, como la manera de resolver los problemas entre nuestros hermanos o nuestros propios hijos y todo. Y ahí el ejemplo que vimos en la casa lo llevamos a la iglesia. ¿Verdad? Entonces yo creo ¿qué recomendación le daría a las iglesias de Cristo y a cualquiera que tenga hijos, hermano? ¿Verdad? A cualquiera que tenga hijos, prepárese. ¿Verdad? Prepárese, edúquese sobre esas técnicas, edúquese sobre cómo ser un buen pedagogo para enseñar a los niños, edúquese con técnicas, edúquese con materiales, provéase de materiales que van a mantener la atención del niño para poder aprender de la palabra del Señor. Lo vemos también en el liderazgo de nuestras congregaciones. Muchas veces tenemos líderes que nunca se prepararon para ser líderes. Tienen un buen corazón, ¿verdad? Desean servir a la iglesia. Tenemos maestros dominicales iguales que desean servir a los niños, desean servir a la iglesia, pero no se preparan. ¿Verdad? Y los líderes de esos ministerios no proveen las oportunidades de preparación. A mí me fascina y estoy contento e impresionado con que este ministerio esté preparándose en esta área, esté queriendo ver el abuso infantil desde el punto de vista bíblico, el punto de vista psicológico, armarse de herramientas, entendimiento. ¿Verdad? Para saber cómo lidiar con él. Y ahorita hemos tocado únicamente la superficie, pero yo creo que comienza con preparación, entender, ¿verdad? Cuál es el problema. Mientras no nos preparemos, y ahí no vamos a conseguir un resultado diferente, ¿verdad? Si lo mismo que hemos venido acarreando es lo mismo que venimos implementando, no va a haber ningún resultado diferente. Entonces, por ahí empezaría, prepararse, ¿verdad? Prepararse para poder ser mejores maestros, mejores líderes de niños.